Ahí sí. Hablamos acerca de la geósfera, ¿ya? Y las capas que tiene la geósfera. Estas capas se pueden representar mediante varios modelos, ¿ya? Pero estos modelos siempre nos indican algunas características que queremos representar, ¿ya? Es decir, cuando elaboramos un modelo, tenemos que tener claro qué queremos representar, ¿ya? No es llegar y hacer una figura así y ponerle colores, no. No, siempre tenemos que primero pensar qué queremos representar. Es decir, queremos representar primero la temperatura, queremos representar la profundidad, queremos representar los nombres. Siempre tenemos que tener claro qué vamos a representar. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo este balón de básquet y yo podría decir de que con este balón de básquet yo quiero representar la forma de nuestro planeta, ya cosa que estaría correcto, ya porque nuestro planeta tiene una forma de esfera, ¿cierto? Tiene forma de esfera. Entonces yo puedo decir de que con este balón quiero representar solamente la forma de la Tierra, lo cual está correcto. Bien, ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, representar eh, los nombres ya de las capas de la geósfera, yo perfectamente podría tomar un plato de cocina y escribir, ¿cierto?, los nombres que tiene eh, la geósfera, ¿cierto? Ahí se va al revés porque está a efecto reflejo ya, pero tengo escrito una N de núcleo, una M de manto y una C de casa de corteza, ¿ya? Incluso con un plato, ¿cierto?, de cocina yo puedo representar eso, ¿bien? Y más que nada, de eso se trataba la tarea de la clase pasada. Ya ustedes tenían que elaborar un modelo de la Tierra y de la geósfera que representara la profundidad de las capas y la temperatura. Ya, bueno, revisé varios, ya el de Guillermo me acuerdo que revisé, Pascal también lo revisé, también de algunos compañeros del cuarto A, Amanda creo que también se lo revisé, Sebastián, Vergara también, ¿ya? Bueno, y algunos estaban súper bien, otros tenían algunas correcciones, ¿ya? Que se las expliqué, pero lo importante es que entendamos esto, ¿ya? De que siempre primero tengo que tener en cuenta qué características voy a representar en mi modelo, ¿ya? Y bueno, respecto a eso, ¿cierto? Vimos algunos modelos que les mostré, que evaluamos de hecho, eh, y que se parecen mucho al que estoy mostrando ahora. Bien, aquí por ejemplo en este modelo podemos ver, ¿cierto? La mitad de una esfera, ya la mitad, así como cuando cortamos una bolita por la mitad, bueno, ahí hay una parte, una mitad, ¿cierto? De esta bolita, la cual dentro de ella se pueden ver diferentes capas, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Hace como el zoom, ¿cierto? La imagen y nos muestra esta parte, ¿cierto? En forma de pizza, de trozo de pizza, las capas, ya donde se ve, ¿cierto? La corteza, el manto superior, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno, y los colores que distinguen a cada una de esas capas. Luego, también uno puede utilizar otro modelo, ya que este es cierto, está la parte, cierto, de la esfera de nuestro planeta, donde también se ve la corteza, cierto, que es lo más externo, ya lo más externo que hay. Después tenemos el manto superior, el manto inferior y finalmente hacia adentro y al centro tenemos el núcleo. Otro modelo también que se puede utilizar es el grosor de las capas. ¿Ya? Este modelo lo que intenta representar es la distancia o el tamaño en kilómetros de cada capa. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos el núcleo interno, ¿cierto? Que tiene una distancia de 5.100 kilómetros. Luego tenemos el núcleo externo. Perdón. Sí, está bien, está bien. El núcleo externo, ¿cierto? Tiene una distancia de 2.900 kilómetros. El manto tiene una distancia de 6 a 70 kilómetros. Y la corteza, ¿cierto? De 640 kilómetros. ¿Bien? Eh, Perdón. Por lo tanto, cada modelo, insisto, busca representar
una o más características, ¿ya? Luego, es cierto, vamos a entrar a lo que sí nos convoca esta clase, que tiene que ver con las placas tectónicas, ya que es un concepto que siempre escuchamos, sobre todo cuando hay terremotos o ese tipo de cosas, ¿no? Que las placas tectónicas se movieron, escuchamos, o cuando, por ejemplo, hay un temblor, siempre sale este concepto medio abstracto, por así decirlo, de las placas tectónicas. Y hoy vamos a ver qué son estas placas tectónicas y cuántas placas hay en nuestro planeta, ya para entender obviamente mejor, ¿cierto? Cómo se producen algunos fenómenos naturales, ya que son los que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, acá, ¿cierto? Aparece nuestro planeta Tierra, pero aparece así como quebrado, así aparece raro, ¿ya? Y eso se debe a que la corteza, que es la parte más externa de la geósfera, es discontinua, ¿ya? Pero ¿qué significa que sea discontinua? Significa de que se encuentra dividida como un rompecabezas, ¿ya? Eso significa que sea discontinua, que es como un rompecabezas, ya como el que nosotros siempre alguna vez en nuestra vida jugamos, ¿cierto? Armamos, desarmamos, ¿ya? La corteza es igual que un rompecabezas, se puede desarmar, ¿ya? Está dividida en partes, como de las que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿bien? Y se preguntarán, ¿qué es eso rojo que se ve debajo? ¿Ya? Ahí, bueno, eso que se ve rojo es parte del manto, ¿ya? Es parte del manto, pero se ve de color rojo porque es un material rocoso, fundido, como un poco líquido, semilíquido, que se llama magma, ya que algunas películas lo muestran así como en forma de lava. Bueno, el magma es eso que se puede ver ahí en la imagen de color rojo, que es este material rocoso, semisólido, que está debajo de la corteza. ¿Bien? Por lo tanto, podríamos decir de que las placas tectónicas se encuentran por encima de este magma y eso hace que se puedan mover. ¿Ya? Es, por ejemplo, cuando nosotros ponemos ¿cómo se llama? Ponemos un pote con agua líquida, ¿cierto? Y por encima ponemos varias piezas, varios trozos, no sé, pues por ejemplo, de cartón. Estos trozos de cartón se van a ir moviendo, ya como gelatinas, pero se van a estar moviendo. Ya lo mismo ocurre, por ejemplo, con las placas tectónicas. ¿Ya? Renato. Ahí sí. Dime, Renato. A ver, ¿y cuál era la pregunta? ¿Cuál? Ah, es que le iba a decir que yo conozco la magma. Aparece en Minecraft, ¿Eso? sí, Pero, a ver, explícame un poco más. aparece en ¿Qué Minecraft. es lo que aparece en el juego? Es que en Minecraft se puede construir un portal, entonces para ir al infierno, y ahí aparece como un cubo de Minecraft. Ah, Es de magma. vale. Claro, es que, por ejemplo, lo que se llama, lo que es el magma, lo que es la lava, siempre se asocia como al inframundo, como a lo que está subterráneo, lo que está en las profundidades de la Tierra, ¿ya? Y eso es una asociación correcta, ya siempre si nosotros nos entramos, ¿cierto? En nuestra Tierra, pues vamos a encontrar este magma que está fundido, ya que es lo que se mueve, es lo que es bien caluroso, que si lo tocas te quemas, ¿ya? Esas son algunas características del magma. Por ejemplo, algunos a lo mejor han visto Star Wars, ¿ya? Star Wars, la 3, que se llama La venganza de los Sith. Bueno, ahí hay los dos personajes principales pelean donde hay magma o lava. Ya en este caso Anakin y Obi-Wan aparecen peleando así como en un planeta donde está lleno de lava o magma.
¿Ya? Esas son las características del magma, ¿ya? Muy caluroso, si tú lo tocas te quemas, y se encuentra debajo de la corteza. ¿Bien? Ahí está. Entonces, como dije, las placas tectónicas se encuentran sobre una delgada capa del manto superior, la que está formada por el magma. Y en tercer lugar, la corteza terrestre se divide en 13 placas tectónicas, o en 13 partes, ya principales, que son las que se consideran de mayor tamaño, pero hay otras que son mucho más pequeñas y que, bueno, no se consideran como principales producto de su tamaño. Ya, pero son 13 las que son más grandes y las principales, que son las que vamos a ver a continuación. Bien, en este planiferio, por así decirlo, se ven acá las 13 placas tectónicas principales, de las que les dije que se dividía la corteza terrestre. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también aparecen como por debajo los continentes y en qué zonas se encuentran ubicadas estas placas. Ya los límites de las placas son estas líneas, estos puntitos negros que se ven. Y bueno, aparecen también los continentes y los nombres que están escritos en negro son los nombres de las placas tectónicas. Bien. Mía, Mister, ¿me sí, escuchas? sí. También sale que en un video vi que en un país intentaban llegar hasta el centro de la Tierra y lo intentaron, pero no pudieron porque hacía mucho calor ahí abajo. Exacto, porque también como lo vimos en la clase pasada, la temperatura va aumentando a mayor profundidad, perdón. Ya la temperatura va aumentando a mayor profundidad. Por eso es que se hace cada vez más difícil el acceso. Bien, Mía, muchas De gracias, nada. muchas gracias por ese dato. Eh, Matías, ahí Ahora sí. Hola. tengo una pregunta. ¿En algunos lugares del mundo puede haber magma en la Tierra? Sí, porque este magma puede salir. ¿Ya? Y de hecho, eso es algo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Cómo es que sale este magma hacia la superficie? Ya, pero sí, el magma sí puede salir, Mati. No sale con Muchas el, gracias. no sale con el nombre de magma, pero sale. Ya el nombre ahí se cambia cuando sale. Buena pregunta, muy buena pregunta esa. Maxi, hola, Hola, profe. hola, cuéntame. ¿Me escucha? ¿Sí? Es que le tengo una pregunta. Dime. Es que si usted toca el magma, eh, se quema como así fuerte como para que tenga que ir al hospital o algo así. Te quemas tan fuerte que tus huesos no lo resisten y se desintegran. O sea, ni siquiera alcanzas a ir al hospital o a recibir un primer auxilio. Te quemas al tiro. Porque es muy Y, fuerte la temperatura. y se queda sin brazo. Exacto. Yo pensé que era como que se quemaba y tenía que ir al hospital o algo así, pero ¿No? Porque que imagínate, se... cuando uno se quema, normalmente es por una temperatura mayor a los 50 grados, pero cuando estamos hablando del magma, estamos hablando de temperaturas que oscilan entre los 1200 grados Celsius y los 2700. Es decir, es mucho más que lo que uno aguanta cuando se quema normalmente, con un café caliente o con la cocina o con fuego. Es mucho más. Ah, ya. Gracias, ¿Vale? mister. Vale, de nada. Eh, Felipe, Eh, hola, mister. hola. En, en alguna parte del mundo no habrá ninguna, ¿cómo decir esto? Que
si en alguna parte del mundo que sea un lugar chico, que no haya una placa tectónica. No, toda la corteza terrestre está cubierta por una placa tectónica. Puede ser una placa más grande o puede ser una placa chica, pero todo el planeta, toda la corteza terrestre está cubierta por una placa tectónica. Ah, ya. ¿Vale? Monse, ¿Se escucha? ¿sí? Perfecto. Mi pregunta es, entonces, si alguien va y es si alguien se quema, sería tan pero demasiado fuerte de que ya, listo, se va, ¿no? ¿Se Sí, va el brazo? sí, porque la temperatura es muy alta. Y es lo Entonces que debería ser demasiado alto. claro, porque la temperatura, como le dije al Maxi, oscila entre los 2000, entre los 1000, oscila entre los 1000, espérame, no me quiero equivocar, así que lo voy a leer. Oscila entre los 1200 y los 2700 grados Celsius, que eso es demasiado, o sea, calculemos de que el té a lo mejor caliente está a unos 50 grados Celsius. Entonces, imagínense que sea 2700, ya es mucho. Bien, entonces chiquillos, acá en su pantalla ustedes pueden ver, como les dije, las diferentes placas tectónicas que están en nuestro planeta. ¿Ya? Ahora me gustaría que, relacionándolo a lo mejor con historia, que ustedes ubicaran nuestro continente, es decir, América, y que ubicaran también nuestro país, ya en el mapa que aparece ahí. Y bueno, la pregunta que les tengo es, ¿qué placas tectónicas interactúan en justo donde está nuestro país? Esa es mi pregunta. ¿Qué placas tectónicas interactúan en Chile? Moisés, La placa subterránea. ¿la placa cuánto? Subterránea. Ya. Ah, Sudamérica. Ahí está, placa sudamericana. ¿Solamente esa o hay otra que está cerca? Placa de Bien, Nazca. excelente. Bien, las dos placas que interactúan en nuestro país es, como lo dijo Moisés, la placa sudamericana, que es la que está en América del Sur, ¿cierto? Y hacia el oeste tenemos también la placa de Nazca, que está, ¿cierto? Comienza en la costa pacífica, ¿cierto? En nuestro país. Bien, está por todo el Pacífico de Sudamérica. Bien, esas son las dos placas que interactúan. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos siempre las noticias que Chile es un país sísmico, que cada 20 años hay terremotos fuertes, así de gran magnitud, eso se debe a la interacción de estas dos placas, ya de la placa de Nazca y la sudamericana. Y en la clase de hoy, chiquillos, aparte de conocer las placas tectónicas, vamos a conocer cómo es que estas placas se mueven. Ya porque estas placas yo les dije que se movían, ya a raíz del magma se mueven, pero las placas tectónicas tienen diferentes movimientos, que son los que vamos a conocer en la clase de hoy. Bien, bueno, de acá, de este mapa, podemos sacar varias conclusiones. Ya podemos decir de que la placa euroasiática es la más grande del mundo, de las placas que se ven acá, la del Caribe, ¿cierto? No, perdón, la placa Juan de Fuca es la más pequeña. Bien, las placas que interactúan con Chile son la placa de Nazca y la placa sudamericana, y así, ¿cierto? Podemos responder otras preguntas. Ya, pero esas son más que nada las principales. Bien. También, chiquillos, existen dos tipos de placas. Ya están las placas oceánicas, que son las que se encuentran debajo de los océanos, ya del agua. ¿Ya? Y también está la placa continental, que es la que se encuentra debajo de tierra, ya de suelo firme. Bien, pero ambas son placas. Ya la oceánica es la que se encuentra debajo de los océanos, del agua,
y la placa continental que se encuentra debajo de la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos ambas placas, ¿cierto?, que interactúan. ¿Ya? Y lo importante también de destacar es que ambas placas se pueden unir. Es decir, si volvemos acá a la página anterior, la placa eurasiática posee, ¿cierto?, placa oceánica y placa continental, que es lo que se ve con verde. Ya, por ejemplo, acá la sudamericana también tiene una parte que es placa continental, que es de tierra, pero también tiene una placa que está debajo del océano Atlántico. ¿Ya? En el caso de la de Nazca, no. La placa de Nazca solamente sería una placa oceánica. ¿Ok? Mira, y creo que bueno, de las que podemos ver acá, es como, bueno, la única y la placa antártica son las únicas dos que aparecen como placas oceánicas, donde no se ve ningún, ningún trozo de tierra. Bueno, sabemos nosotros que la Antártica en realidad sí tiene tierra, pero aquí en el mapa no se ve. ¿Ya? La del Pacífico no puede ser porque aquí sí tiene un trozo en la esquina de placa continental. ¿Ya? Así que la placa de Nazca, chiquillos, es un buen dato, no menor. Es una de las pocas que es una placa completamente oceánica. ¿Ya? Eso es un tema. Y bien, ahora vamos a, bueno, a lo mejor tienen alguna pregunta. Juan Esteban, ¿me escuchas o no? Sí, profe, es que dejé la mano levantada. Ah, ya, vale, listo. Moisés, ¿Cuál es el océano más profundo del mundo? el océano más profundo tendríamos que buscarlo, ya lo desconozco, Moisés. A ver, Ya tendríamos que buscarlo, o si quieres tú mismo lo puedes buscar y después comentarnos cómo salió esa investigación. Ya, pero no lo sé. No sé cuál será el océano más profundo. Cristóbal, ¿Sí, mister? dime. A ver. La placa oceánica, fuera de 20 metros, en la placa debajo de la tierra, fuera de aproximadamente 150 metros en tierra. ¿Cuánto me demoraría con una excavadora o con una pala cavar hasta la placa debajo de la tierra? Depende de cuánta tierra vaya excavando la retroexcavadora. Ya hay hay muchas variables que influyen en esa respuesta. Mister, ¿Ah? yo veo una serie que se llama Steven Universe y una vez vi que una de las gemas malvadas que se llamaba Peridot, pero ahora que era buena, cavó hasta el centro de la Tierra. Un taladro re grande. Increíble, es que eso, imagínate, eso también es parte de la imaginación que tienen las series. Por ejemplo, ahora si nos situamos al contexto real, hay sondas que son como tubitos, ¿ya? Que van excavando la tierra y que llegan a altas profundidades. Por ejemplo, cuando los mineros se quedaron atrapados en la mina San José, hace un par de años, tuvieron que sacarlo a través de una sonda. Y esta sonda iba excavando, ¿cierto? Iba haciendo un túnel hasta llegar a donde estaban ellos. Y logró excavar varios kilómetros. Pero acá, cuando estamos hablando del centro de la Tierra, es demasiado chiquillo. Si, mira, vuelvo a repetir, voy a leerlo para no equivocarme. Para llegar al núcleo, que es el centro de la Tierra, y lo más profundo, tendrían que excavar 5.000 kilómetros. No, perdón, más de 5.000 kilómetros. Tendrían que excavar, a ver, 6.000, como 12.000 kilómetros. O más de 12.000. Claro, porque tienen que sumar 70 kilómetros de corteza, 2.700 kilómetros de manto y 5.000 kilómetros de núcleo. O sea, mucho. Y también cuando iban cavando, la zona iba cambiando de café
amarillo y de amarillo medio rojizo a amarillo fuerte. Claro, eso se debe a las tonalidades que va teniendo el Y suelo. además, de que ¿saben lo que pasó después? Llegaron al centro de la Tierra, pero lo más raro que yo vi, fue que en vez de tener un núcleo, llegaron al centro de la Tierra y en vez de tener un núcleo, ¿Qué había tenía? como una bola de gemas, una bola así de grande. Hice el experimento, ahora está. En cada uno lo partimos, fue como una bolita de café. Claro. En este caso, claro, a lo mejor las gemas querían representar al núcleo. Ya, como era el lugar más profundo, probablemente ahí las quisieron esconder, porque al final era un lugar poco accesible, donde era más difícil que las encontrar. Y además, cada vez que iban taladrando esa gema, se iba rompiendo un taladro. Así como, y mientras que cavaban, eso se iba rompiendo, como que se derretía. Oh, Como que iba perdiendo potencia y se rompía todo. Todo se rompía. oh. Mira, estas son las patas de esto. Ah, ya, ahora sí lo estoy viendo. Se quedó sin pata. Se quedó sin pata. Perdón. Ay. Vale, Cristóbal, muchas gracias. ¿Y después? Oye, pero buena asociación de Cristóbal, ya era a través de unos dibujos animados, asocia, ¿cierto? Esto que estamos viendo. Ya hay varios dibujos animados que también lo contextualizan. Bien, ya chiquillos, entonces ahora vamos a ver este pequeño video que nos va a mostrar un poco cómo es que se mueven las placas tectónicas, ya porque eso tiene un efecto, ya. Entonces, atentos. ¿Sabías que hay países en donde los sismos son más comunes que en otros? Mira. Durante mucho tiempo se pensó que los continentes siempre estuvieron donde se encuentran hoy en día y que su aspecto era estable. Sin embargo, a principios del siglo XX, el científico alemán Alfred L. Wegener postuló una teoría revolucionaria para la época que por mucho tiempo fue rechazada. ¿Qué postulaba Wegener? Postulaba la teoría de la deriva continental. Suponía que los continentes se desplazaban sobre el suelo terrestre como si estuvieran flotando a la deriva. ¿Pero sobre qué flotan? ¿Sobre agua? No. Tanto los continentes como los océanos se sostienen sobre una capa sólida llamada litosfera, que a su vez está apoyada en otra capa viscosa llamada astenosfera. La litosfera sobre la que están apoyados los continentes y el fondo oceánico no es continua, sino que está dividida en placas, cada una con un nombre determinado. En la zona conocida como astenosfera hay magma en estado viscoso. Este magma está en continuo movimiento. Está ascendiendo en determinadas zonas del planeta y descendiendo en otras. Ya, viscoso se refiere a semisólido, ya como que se desplaza, ya tiene un grado de fluidez. En estas zonas en donde asciende y sale a la superficie, el magma se enfría y forma litosfera nueva. Pero en las que desciende, la litosfera se hunde y se funde nuevamente en el manto. ¿Me siguen? Claro, eso quiere decir que se va creando placa de un lado y deshaciendo del otro. Exacto. Entonces los continentes y las islas que están sobre la litosfera se van moviendo desde la zona de divergencia hacia la de convergencia. ¿Pero por qué se llaman zonas de divergencia y de convergencia? Se llaman así porque en las de divergencia las placas se separan unas de otras, pero en las de convergencia se acercan entre sí. ¿Y qué pasa cuando esas placas se acercan? ¿Chocan? Sí, podemos encontrar 3 tipos diferentes de bordes entre placas. Uno es el divergente. De él se forma una nueva litosfera por el ascenso de magma. El otro tipo de borde es el convergente, en donde 2 placas se mueven en sentido opuesto.
Una de las placas se introduce debajo de la otra en lo que se conoce como subducción. La subducción es el tipo de límite que puede ocurrir entre dos placas que se encuentran en el continente, o bien una pertenece a una placa oceánica y la otra a un continente. En los dos casos, una de ellas subduce debajo de la otra, empujando y formando en la otra margen cadenas montañosas. Un ejemplo de límites convergentes entre dos placas continentales es la que forman el Himalaya, entre las placas indo-australiana y la euroasiática. ¿En esa zona se producen terremotos? Exacto. Cuando una subduce bajo la otra, se produce fricción entre ellas y salida de magma por los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando dos placas se mueven en sentido paralelo, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Y por qué en él se producen los terremotos mayores? Bien, en primer lugar, en este caso, no se crea ni se destruye litósfera, pero las rocas que forman la litósfera de ambas placas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla. En determinado momento, liberan una enorme cantidad de energía acumulada en un sismo. Profe, ¿y qué deberíamos hacer en caso de un sismo? Hay diferentes maneras de actuar en caso de un sismo. Lo más importante es mantener la calma y alejarse de las edificaciones de forma ordenada. Entonces, cuando se produce un terremoto, Bien, acá chiquillos, de este video hay mucha información, una de ellas más complicadas que otras, entonces vamos a ir por partes, ¿ya? Acá la primera parte del video, ¿cierto? Habla de una teoría que dice de que los continentes siempre han estado moviéndose, ¿ya? A lo mejor un poco, pero siempre han estado moviéndose, ¿ya? Hay otra teoría que también dice de que los continentes antes estaban todos unidos, ya formando solamente un gran continente, pero que después, producto del magma, se fue fragmentando, ¿cierto? Y se fue separando y moviéndose, ¿ya? Después de esa parte, habla de que nuestro planeta se encuentra dividido en varios trozos, ya como un rompecabezas, que son las placas tectónicas, ¿bien? Después, ¿cierto? Habla de que habla del movimiento que produce el magma, ¿cierto? Espérenme, aquí, ¿cierto? Donde nos explica de que a través del magma, la corteza, ¿cierto? O las placas tectónicas se mueven, pero hay zonas donde también este magma emerge, sale, ¿ya? Y otras zonas donde también las placas tectónicas se van uniendo. Espérame, quiero llegar a una parte que encuentro que es súper importante. Esta. ¿Ya? Después, ¿cierto? La profesora explica a los niños de que existen 3 movimientos que pueden tener las placas tectónicas. Uno de ellos es el divergente, cuando las placas se mueven en sentidos opuestos, ¿ya? Como lo representa, ¿cierto? Ahí el dibujo. Pero también hay otro movimiento que es el convergente, que es cuando las placas, por así decirlo, se atraen, ¿ya? Pero en donde hay una que se monta sobre la otra. Y ese proceso donde una se monta sobre la otra se llama subducción, ¿ya? Ese es el concepto científico, subducción. Pero también tenemos un tercer movimiento que se llama transformante, donde las placas tectónicas se mueven de forma paralela, como ustedes pueden apreciar en esa imagen. Bien, ahora por favor quiero que los que tengan su libro a mano vayan a la página 216, ¿ya? Porque esa página nos va a permitir comprender mejor lo que les quiero explicar. ¿Ya? Página 216. Yo la voy a poner acá igual en la presentación. Espera. Esa, muy bien, Emily. École, esa es. Ya, aquí está la página 216. Bien, una cosa que no aparecía en la imagen que les mostré es que estas flechas que ustedes ven muestran cómo se mueven las placas tectónicas. Ya, miren, en la página anterior también aparecen.
aparece, ¿cierto?, en la misma imagen que yo les mostré, pero aparece con estas flechas rojas. Ya lo que quiere decir cómo se mueven las placas tectónicas. Por ejemplo, vamos acá en el caso de la placa de Nazca y la placa pacífica, que es esta que está acá. La placa de Nazca y la placa pacífica se mueven de manera divergente, ya donde van, ¿cierto?, hacia afuera las placas, se mueven hacia el exterior. Bien, en el caso de la placa, a ver, no, la placa sudamericana, la africana también es de forma divergente. Estoy buscando una convergente. Acá tengo la placa indo-australiana y la placa pacífica, y estas sí se mueven de forma convergente. ¿Ya? Se mueven de forma convergente porque van hacia adentro. Ya las flechas van hacia adentro. ¿Bien? Acá, por ejemplo, la placa Juan de Fuca con la... No, bueno, no sale el nombre arriba, pero... con la placa norteamericana también es una placa que se mueve de forma convergente. Estoy buscando ahora una que se mueva de forma transformante, pero parece que ahí no se ve. Ya, pero acá chiquillos, también se puede apreciar eso. ¿Bien? Estas flechitas muestran entonces cómo se mueven las placas tectónicas. Ya aquí dijimos de que la placa pacífica y la de Nazca se mueve de forma divergente, van hacia afuera, ¿cierto? De esa manera, donde deja un espacio, ¿cierto?, de la corteza vacío. Luego, ¿cierto?, tenemos la placa, el límite convergente o movimiento convergente, que es cuando las placas van hacia, se monta, ¿cierto?, una sobre la otra, van hacia adentro. ¿Bien? Y se forma lo que se llama subducción, que es cuando una placa se monta encima de la otra. ¿Bien? Luego en la otra página tenemos el límite transformante, que es donde las placas se mueven de forma paralela, ya como la placa, la placa de la Antártica, ya, y la africana. Esas se mueven de forma transformante. Bien, entonces aquí tenemos algunas preguntas que vamos a responder al tiro. Bien, la primera dice, ¿entre qué placas se genera un límite convergente y ocurre una subducción allí? Ya, en base a lo que pueden observar acá de esta imagen, ¿en qué placas se genera un límite? Espérenme. Chiquillos, a ver, ¿quién me puede mostrar por la cámara el libro? Porque parece que mi libro no es el mismo que ustedes. A ver, Guillermo, ¿cuánto? Ah, ¿tienen un puro cuadro? ¿Tienen un puro cuadrito amarillo de pregunta o no? ¿Sí? ¿Sí, Guillermo? Ah, ya. Sí, mi libro es distinto al de ustedes, chiquillos. Este libro es distinto, ya porque tiene tiene tres preguntas, ya que su libro no lo tiene. Ya, pero no importa, las vamos a responder acá. Entonces, observando el mismo esquema que ustedes tienen en su libro, ¿entre qué placas se genera un límite convergente? ¿Entre qué placas? Mira, observen. ¿Entre qué placas se genera un límite convergente? Es decir, que se juntan, ¿cierto? Y una se monta sobre la otra. Juan Esteban. Es la de la subducción. Sí, pero ¿qué placas? ¿Cómo se llamarían estas placas tectónicas donde ocurre un límite convergente? Me equivoqué. No sé. Ya, pero no importa, mira, trata de observar, ¿ya? Para el resto, ¿en qué placas tectónicas de esta imagen ocurre un límite convergente o movimiento convergente? ¿Cómo se llaman estas placas? ¿Susana? Ahí sí.
pasa nada. Matías. Son la placa pacífica y Ya, placa Nazca. vale. Chiquillos, miren, tienen que observar las flechitas. Estas flechas negras, tienen que observar hacia dónde se mueven. Ya, entonces yo le estoy preguntando por el límite convergente, ya que es donde las flechas van hacia adentro. ¿Ya? ¿En qué placas las flechas van hacia adentro? ¿Cuáles son esas dos placas que se mueven de forma convergente? Que interactúan de forma convergente. Esa es mi pregunta. Por ahí ahora tengo varios. A ver. Matías González. ¿Aló? Sí, ahí sí. Sí. La placa Sudamérica. Ya, la placa sudamericana. ¿Y cuál otra? No se ve. Ya. Ya, pero al menos ya tenemos una pista. Gracias, Matías. Tenemos cierto que la placa sudamericana se mueve de forma convergente, pero ¿con qué placa se mueve de forma convergente? Ya acá tenemos la placa de Nazca, acá abajo tenemos la placa de la Antártica. Entonces, observen bien, ¿con qué placa se mueve de forma convergente? Camila. ¿Me escuchas? Aló, mundo, ¿me escuchan? No escucho nada. Me da como cosa esto, chiquillos. Ya, vuelvo a preguntar. Entonces, la placa sudamericana, que como bien dijo Matías, se mueve de forma convergente, ¿con qué placa se mueve de forma convergente? ¿Cuál es la otra placa que nos falta? Esto es puro observar, chiquillos. Solamente observar. Emir. La placa antártica. École, excelente. Bien, ¿cierto? Tenemos entonces la placa sudamericana, que la representa, mira, lo voy a hasta subrayar ahí, chiquillos, para que lo puedan ver. Ya, porque a lo mejor no se ve tan bien. Espérenme. Aquí, déjenme aquí. Ahí. Tenemos, ¿cierto?, la placa sudamericana, que lo representa esa flecha que está ahí. Mira, aquí la voy hasta marcar de color rojo. Y de forma gruesa. Miren, ahí. Que es la que encerré, ¿cierto?, de color rojo, pero también tenemos la placa, como muy bien dijo Emir, que es la placa antártica, ¿ya? Que también se mueve de forma convergente, ¿ya? Y dijimos de que las placas convergentes, el movimiento convergente, se da un proceso en el cual una placa se interna o se monta por debajo de otra, y esto se conoce como subducción. Y a través de esto se originan cordilleras y volcanes. Entonces, acá en nuestro territorio chileno, ¿tendrá esto alguna relación con alguna característica de nuestro país? ¿Qué creen ustedes? ¿Nico? Ahí. La cordillera de los Andes. Excelente. Bien, entonces como bien dijo Nico, podríamos decir de que tanto el movimiento convergente entre la placa antártica y la placa sudamericana generan, chiquillos, subducción. Por lo tanto, por eso nosotros es que tenemos la cordillera de los Andes, ¿ya? Y por eso también somos uno de los países con más volcanes en nuestro territorio, ya, porque la cordillera de los Andes está lleno de volcanes.
Ya, de hecho acá, bueno, en nuestra zona tenemos varios. Ya tenemos el volcán Descabezado Chico, el Descabezado Grande, tenemos también el volcán Peteroa, que está en Curicó, tenemos también hay un complejo volcánico en la laguna del Maule que se está estudiando, ¿ya? Entonces nuestra zona está, pero llena de volcanes, llena. Ya todo nuestro territorio se encuentra lleno de volcanes, y eso se debe a los límites convergentes entre la placa sudamericana y la Antártica, ¿ya? Entonces, ya, ¿entre qué placas se genera un límite convergente? Ya, placa antártica y placa sudamericana. ¿Ocurre subducción allí? Sí, porque por algo existe la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Entre qué placas de esta ilustración existe un límite divergente? Ya que es lo contrario, que es cuando se mueven hacia el exterior. ¿En cuál? ¿En qué placas ocurre el movimiento divergente, chiquillos? Ya, nos falta poquito para terminar la clase. Es solamente responder estas preguntas y terminamos. Mati, Pues, la placa sudamericana y la placa de Nazca. ok, perfecto, ¿cierto? Aquí claramente, como lo dice Matías, se ve eso, ¿ya? También lo voy a encerrar de color rojo, mira. Tenemos, ¿cierto?, la placa sudamericana, que es esa flecha, que se mueve de forma divergente, pero también tenemos la que está acá abajo, que es la de Nazca, y que también se mueve de forma divergente. Ambas se mueven hacia el exterior, ya hacia afuera. Por eso son consideradas divergentes. ¿Ya? Bien, perfecto. Y la última dice, ¿entre qué placas se muestra un límite o movimiento transformante en la ilustración? ¿Entre qué placas? Esa es la última pregunta. Ahora sí pueden levantar la mano. También me pueden, a ver, voy a habilitar el chat. Pueden escribirme también la respuesta por el chat. ¿Ya? Espérenme. Voy a habilitar el chat, así que... Ya, ahora sí me pueden escribir por el... ¿Aparece el chat o no, chiquillo? No sé si aparece el chat. Ah, sí está. Ya, por el... Pero no, para... Tiene... Espérenme. Ya, solamente a mí me pueden escribir ahora. Ya, entonces, también me pueden escribir entre qué placas hay un límite transformante. Ya tienen que anotarme en el chat el nombre de las dos placas. Por último, solamente el nombre, no placa, solamente los nombres. ¿Entre qué placas existe un límite transformante? Placa de Nazca, ¿y cuál más? Tiene que tener el nombre de las dos placas. Pacífica y de Nazca, a ver. Pacífica y de Nazca, no, imposible, porque mira, es de forma divergente. Ambas van hacia afuera. La pregunta es, ¿en qué zonas de las dos páginas hay un límite transformante? ¿Placa pacífica? ¿Con cuál? A ver. Placa pacífica. Espérame. Antártica y Sudamericana, no. La Antártica y la Sudamericana es convergente, lo acabamos de decir. Ya. Oye, estaban puro hinchando, así que, a ver, Eli.
Tienen que observar la ilustración. Ya, entonces, ¿en qué placa hay un límite transformante? Antártica. En la Antártica, ¿con cuál otra? Antártica y... La Antártica, pues nomás. Ya tenemos la Antártica, bien Eli, pero nos falta una. Ya, la Antártica, ¿cierto? Se mueve de forma transformante, pero ¿con cuál? Hay otra que la acompaña. Matías, ahí sí, Matías. Africana, correcto, bien. Ya, la placa africana y la placa antártica se mueven de forma transformante, que es como lo indican las flechas, ya que es el punto que se ve aquí, que lo voy a marcar también con rojo. ¿Ya? Ahí lo voy a achicar. ¿Ya? Esos puntos nos indican que se mueven las placas de forma transformante. Ah, no lo puedo mover. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, en su libro aparece una pregunta que dice, identifica en el esquema los límites entre las placas. Ya lo hicimos. ¿Qué te ayudó ahí a identificarlos? ¿Qué fue lo que les ayudó a identificar los límites que habían? Los tipos de límites. Y con esa pregunta terminamos nuestra clase. ¿Qué les permitió identificar los límites? ¿Qué tuvieron que ver con detalle? Insisto, ¿qué fue lo que tuvieron que ver con detalle de las placas? ¿Camila? ¿Cómo, mister? No entiendo. ¿Cómo pudieron identificar los límites que habían en la imagen? ¿Qué teníamos que observar? Las como flechitas. Bien, correcto. Bien. ¿Cierto? Teníamos que observar con detalle las flechas, ¿ya? Entonces en el libro van a aprovechar de colocar esa respuesta, ¿ya? Observando las flechas que habían en la imagen, en la ilustración. Ya esa sería la respuesta. Observando las flechas de la ilustración o de la imagen. Bien, eso fue lo que tuvieron que hacer para observar los límites de cada una de las placas. Ya, chiquillos, eso sería nuestra clase de hoy. La actividad de la semana consiste en hacer este experimento. Ya van a ver cómo se forma una cordillera, ¿ya? A través de una representación que es la que se describe acá. Atentos, ya dentro de los materiales pide 2 trozos de cartulina de 20 por 20, ya si ustedes obviamente no tienen cartulina en su casa, pueden también usar cartón, pueden usar una hoja de oficio, ya, pero lo importante es que traten de que no sea tan delgado, ya, que igual sea algo más o menos como la cartulina, ya, que se pueda mover. Bien, y ojalá que sea de distintos colores, para que lo distingan bien lo que pasa. ¿Ya? Esta actividad tienen que hacer esta semana. Bien, porque la próxima semana vamos a comenzar la clase preguntando qué pasó en el experimento. Bien, chiquillos, eso sería nuestra clase de hoy. Así que ahora sí ya me despido. Espérenme.